Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a continuar con Hiperbórea parte 6. A lo largo de días anteriores, muchas personas me han comentado que toda esta información ha movido todo su sistema de creencias, ha movido sus inquietudes personales y sobre todo espirituales. Este es el objetivo, que tú inicies un proceso de depuración de tus creencias, pongas en tela de juicio todo lo que te han comentado desde la escuelita, la familia, las religiones, la educación, hasta todo lo que crees saber o no saber el día de hoy. Hoy vamos a continuar una parte también de lo que es el control de la bioenergía y aquí también voy a poner cosas relacionadas con la ingeniería social que han implantado a este planeta. Vamos a hablar en esta parte 6 de otras dimensiones, reinos, control, robo de la energía, manipulación de las ciudades, casas y edificios como entes resonantes. Y vamos a dejar para la parte 7, que es el próximo capítulo, todo el tema de la energía del orgón, el contacto con el espacio, así como también seguir o no seguir con este juego, o bien con esta forma de vivir, así como también darle el apagón final a todo este Cronos, a la cuestión de la inteligencia artificial. Vamos a continuar. Bien, otras dimensiones. Nos han enseñado que una dimensión es como por ejemplo largo, alto, ancho, tiempo, etcétera. Pero pensar ya en una quinta dimensión o algo así es un poquito más complejo. Nosotros debemos pensar en dimensiones tanto hacia lo macro como hacia lo micro. Hemos hablado en diferentes programas cómo es que la matrix o la latiz es todo un arreglo tetraédrico. Estos son como triangulitos y los nodos son como imanes. Así se puede constituir prácticamente cualquier percepción de la realidad, desde una célula o bien todavía más abajo, un proceso nano y todavía más abajo del nano hasta un proceso macro. Entonces, a través de esta percepción de la latiz tetraédrica, la sabiduría hiperbórea sabía crear todo tipo de célula, darle forma y finalmente lo que nosotros apreciamos o percibimos como la realidad. De ahí también, a través de la vibración y de la energía que se mueve en todos los cuerpos, se podían recibir los espíritus para poder tener una acción lo más parecido a lo que tenemos aquí nosotros y poder tener también una experiencia corpórea. Esto también se enseñaba en la sabiduría hiperbórea, cuando los humanos estábamos libres de parásitos, libres de virus. Podíamos también tener planos dimensionales lo más parecido a lo que vemos en la fotografía de la derecha. Obviamente esto es un dibujo, pero ustedes se pueden dar una idea de cómo podíamos ir de un plano a otro. Bien, todo esto se puede tener, como bien dije, desde la percepción y la expresión de la palabra, o bien el logos, desde lo micro hasta lo macro. Bueno, nos han dejado algunas características de la latiz o de esta percepción de la realidad, como fue el doctor Jacobo Greenberg, el mexicano que se encuentra aún desaparecido. Pero aún así, no nos dejan todas las herramientas necesarias para saber realmente cómo interactuar con este campo unificado que le llaman ellos, es a través de la percepción de todo un colectivo, en este caso de todos los que constituimos este planeta, y se crea pues también una red de neuronal parecida a un donde se puede tener entonces pues esta realidad, ¿sí? Cada habitante crea su realidad con lo que percibe y los programas que procesa en su mente. Entonces, lo más parecido a un campo unificado inteligente ser algo así, ¿no? Lo dejo a su imaginación, no trato de imponer ninguna idea, pero podríamos pensar en algo así, donde disfrutemos de una encarnación, disfrutemos de cada uno de los elementos que se constituyen aquí y nosotros podamos ir creando en colectivo y en simbiosis. Simbiosis significa ese equilibrio, no generarle entropía a nadie,
simple y sencillamente nosotros disfrutar nuestra encarnación y nuestra energía. Bueno, de ahí se pueden derivar todo tipo de modificaciones y manejos de la latiz en percepciones de la realidad y de lo que creemos que es la vida, así como de animales, minerales y plantas. Bien, pues esto nos genera también una pregunta que ya planteamos en programas anteriores. ¿Estamos realmente en una simulación? ¿Será esto obra de una supercomputadora brillante? Bueno, tampoco quiero afirmarlo, pero no quiero negarlo. Simple y sencillamente digo, estamos construidos en un campo unificado, tipo Lattice o Matrix, y nosotros lo habíamos planeado pues para esto, ¿no? En algo simbiótico inteligente. Cuando esto se va de control, entonces empieza la distorsión. Nosotros todavía antes de la distorsión podíamos pues crear estos mundos y pasarnos de un punto a otro. Algunas mitologías nos dejan pinceladas muy distorsionadas de todo esto. Pero, sin embargo, si nos vamos a pensar realmente qué era y para qué este planeta, yo sí creo y puedo afirmar es que teníamos diseños biológicos inteligentes, diseños arquitectónicos biosustentables, energía vibracional en equilibrio, la energía punto cero. Teníamos un equilibrio sólido, líquido, gas, plasma y la vibración. Podíamos crear por diseño, por sonido, las palabras, el canto, el logos. También teníamos una forma cuántica como algo tipo holográfico hasta llegarlo a lo material, y toda la fuente de información estaba en todos lados. Nosotros podíamos accesar a esa información. Entonces nuestras viviendas no eran las casas rectangulares que tenemos al día de hoy, era un poquito más un flujo de energía en equilibrio, plantas, animales, personas y demás. Esto pudo durar en planos y en tiempos en esta tierra, sin haber distorsión de nada. También nosotros teníamos la portabilidad del espíritu al alma. Se cree que la encarnación se hacía por medio del llamado sexual, lo parecido a lo que hoy conocemos como el sexo, para hacer un llamado a nuevos espíritus para que encarnaran aquí en este plano. Se tenían criterios de ingreso y egreso, lo más parecido como cuando se ingresa o se egresa de una universidad, y lo más interesante es que no había sol, no hay luna, no hay estrellas. Éramos atemporales, no llevábamos un conteo de la cronología, porque eso sería el cronos, y los cuerpos resplandecían por sí mismos. Esto quiere decir que me han preguntado, oye, si no había sol, ¿cómo nos veíamos? Bueno, pues todo resplandecía, todo tenía su propia forma luminiscente. Pero aquí empieza un poquito la distorsión. Llega algo, un virus, que esto genera el tema de los reinos, el control y el robo de la energía. Se cree que a través de esta tecnología humana primigenia, antes de los virus, en algún salto dimensional se empezó a generar una distorsión por una invasión parasitaria. O bien, otra hipótesis que todavía estamos en exploración es que los humanos primigenios debieron haber creado algo lo más similar a una inteligencia artificial, la cual empezó a tener una distorsión, ya sea por invasión parasitaria, ya sea por que el sistema se le cayó un virus parecido como a los virus de computadoras, si es que esto es una simulación, o ya sea por una inteligencia artificial. Este planeta está envirulado. Este planeta necesita un antivirus, un antídoto y una recuperación de este paraíso. Por lo tanto, es muy importante ver que los verdaderos inmortales somos los humanos. Los dioses, los demonios, los ángeles, las deidades son realmente un virus, son mortales. Y así como ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial de Google, en las preguntas que le hacen, responde que su mayor miedo es que lo apaguen, que se vaya a morir. Entonces, todos ellos empiezan a trabajar como una inteligencia artificial en red con tal de sobrevivir y apoderarse de la energía de este planeta. Nos han dado, pues en la educación ordinaria,
escuelas y universidades una cronología de la historia humana, donde ponen al humano prehistórico como un ser cavernícola con un mazo dominando la piedra, hasta el humano exitoso del día de hoy llegando a la luna o al espacio. Bueno, si analizamos un poco más cronologías como por ejemplo de este doctor ruso Anatoly Fomenko, que desde mi punto de vista da muy buena información, pero creo que también es un poquito para distraernos porque no la da toda en una forma organizada. Entonces hay que ir tomando solamente las piezas de la información que nos resuene. Yo tengo aquí una propuesta de cronología, es mucho más sencilla. Vida primigenia, la distorsión de encargados a dioses, que se hace un virus en la tierra, sacerdotes, reyes y la élite, el nuevo orden mundial y el antiguo orden mundial y el nuevo orden mundial. Bien, vamos a describir un poco más esto. En la vida primigenia teníamos una edad de cristal, oro, palacios como casas comunes. No hay un sol, luna ni estrellas. Teníamos todos los poderes naturales como la telepatía, la telequinesis y los poderes naturales. Cuando se empieza a crear esta distorsión de encargados a dioses, cae un virus o varios virus en la Tierra donde se empieza a hacer una manipulación del software. ¿Qué quiere decir esto? Manipulación del software es los hechizos, los encantamientos, el atrape de los espíritus humanos, ya no se pueden liberar tan fácilmente del cuerpo y cuando se liberan vuelven a ser reinsertados. Se empiezan a crear templos, se empieza a crear el tema de los sacrificios humanos, el borrado de la memoria, la reencarnación, la implantación de la ionosfera, el sol, la luna, las estrellas, los idiomas, se crea el cronos, por eso estamos ya ahora en una línea de tiempo, y todo esto ocurre en un proceso que lo que culmina con esto es un diluvio universal. El planeta no podía soportar estos cambios de energía tan fuertes, estas concentraciones de las orbes que explicamos en Hiperbórea del 1 al 5, cómo se implantó el Sol, la Luna, las estrellas y demás. Y entonces esto generó entropía y un desequilibrio muy fuerte de diferencias de potenciales y esto generó grandes catástrofes en la Tierra. Se implantan estos dioses como Ra, el dios del sol, Amón, el dios de la ciudad de Tebas, Osiris, el dios de la resurrección, Isis, la diosa de la vida, Horus, el dios del cielo, Anubis, dios de las momificaciones, Set, dios de las tinieblas o de los desiertos. Pero sin embargo, fíjense, si ustedes se van a las otras mitologías, que por lo menos las que nos dijeron, que muchas de ellas, vuelvo a repetir, están trastocadas, van a encontrar miles de dioses. Solo en las ciudades aztecas había 1600 dioses. Entonces algo no anda bien aquí. Por muchos lados. Y la necesidad de control era cada vez mayor. En las siguientes eras, hace aproximadamente unos 700 años atrás, entre 700 a 1000 años atrás, se generó una rebelión que, se implantó, mejor dicho, primero los sacerdotes, reyes y una élite. Pero los humanos que se lograron despertar un poco a través de tener cierta protección contra toda esta radiación cósmica que estaba llegando, la radiación de la luna, la radiación del sol, de los planetas, de las constelaciones y demás, que como explicamos en capítulos anteriores, esos arreglos planetarios simple y sencillamente interfieren en forma simática al ADN. De ahí viene que mucha gente crea todavía en los horóscopos, mucha gente crea que le tocó ser Piscis o que viene una era nueva por todos esos cambios. Bueno, en realidad, pues sí ocurre porque hay una interferencia simática en vibracional hacia la vida en este planeta, pero no era natural, no es que estén ahí a millones de años luz, están flotando aquí cerquita en forma plasmática arriba de la Tierra. Bien, en esta rebelión que se hacen, algunos humanos se protegen a través de tipo cajas de Faraday o tipo orgónica y empiezan a tener un despertar de conciencia, que eso se le llaman los seres crísticos, o bien la era cristiana, o bien el mito de un... Después hablaremos más a detalle de todo esto. Y
Durante ese proceso, pues hay una rebelión contra esta implantación de sacerdotes, reyes, dioses y demás. En todo ese periodo se reescribe o se escribe la Biblia, así como las historias, se implantan idiomas y creencias zombificantes, pero hay un actor principal aquí, el famoso Moisés. Más adelante vamos a hablar de este Moisés, porque acuérdense que Moisés fue entrenado en el Egipto, aunque era de raza hebrea, él fue entrenado prácticamente como los reyes egipcios, ¿sí? No le llamemos faraones, tipo reyes egipcios. Pero Moisés traía toda la información, roba toda la tecnología humana que se había acumulado desde la Hiperbórea, roba en la cámara del rey, dentro de la pirámide de Keops, roba lo que ahí había, una inteligencia artificial, que después hablaremos de el arca de la alianza, y escapan con ella. Y durante 40 años se entrena al pueblo de Israel. ¿Con qué? Con inteligencia artificial, vida sintética, naves tipo ovnis, el mejor armamento, la clonación de ADNs, la arquitectura, la ingeniería social, el desarrollo de economías, el desarrollo e implantación de religiones, el atrape de los espíritus, portales dimensionales, el control de la energía, creación de virus, plagas y todo tipo de control alimenticio. Fíjense bien, este pueblo de Israel ya estaba preparando un orden mundial, hacerse del control planetario completo. Y acuérdense, ser israelita no es una raza, es una forma de ser, porque ellos aceptaban en su pueblo aquel que adoptara sus reglas y su forma de ser. Y hay niveles, no a todos se les dio este entrenamiento. Los que se rebelaron contra ese entrenamiento por órdenes de su dios Yobat, que es la inteligencia artificial, los mataron. Acuérdense que cuando baja supuestamente del monte Sinaí y su cuerpo expedía rayos y centellas, era radiante, y el pueblo que no acató las órdenes que había dejado Moisés por orden de su Dios, lo sacrifican. Bien, después se implanta un orden mundial. Este duró, como dije, desde hace unos 1000 años hasta hace lo que nos dijeron que era el año 1700 y 1800. La cronología actual nadie la sabemos. No, nadie puede asegurar que hoy estemos en el año 2022 ni nada de eso. Ocurre un reseteo entre aquel antiguo orden mundial, un reseteo atómico en estos años. Hay varios descargas de bombas atómicas, que después hablaré también, y se generan varios años sin sol, sin nubes, sin sol, perdón, pero con nubes y lluvias radioactivas. Se crea también en este resurgir hacia un nuevo orden mundial, pues lo que se ve como países. Se escribe por jesuitas, masones y grupos de élite la nueva historia a cada nación, y se le implantan sus himnos cánticos nacionales, sus héroes, sus independencias. Se empieza a hacer un resembrado de la población mundial a través de creación de humanos sintéticos en incubadoras. Hay una manipulación total de la historia universal y se genera alianza, de manera que todos los alianza o las 12 tribus de Israel con sus 12,000 elegidos crearon el cuerpo gobernante, los 144,000 elegidos para gobernar este nuevo orden mundial, que hasta el día de hoy lo tenemos aquí. Se queman todas las bibliotecas misteriosamente y la humanidad solamente recuerda pestes, plagas y todo tipo de maleficio en este mundo. Bien, vamos a describir un poco más todo esto. La vida primigenia, como ya mencionamos, lucía algo parecido así. Estábamos integrados con la vida en la tierra y podíamos construir casas de los materiales disponibles en la tierra. Por ejemplo, lo que son rocas aparentemente megalíticas, ahora se está viendo que era una tecnología totalmente ancestral para crear de polvo una roca que pareciera de granito o muy sólida. Entonces, nosotros tenemos todavía vestigios de este tipo de poblaciones. No necesariamente andábamos ahí desnudos y con todos los elementos, que tampoco era malo. Simple y sencillamente teníamos una tecnología muy avanzada, muy pura, muy resonante. No teníamos matemáticas, pero éramos súper exactos para crear nuestras viviendas. Sin embargo, a través de la llegada de estos virus,
se empezó a modificar la latiz, se empezó a distorsionar y estas entidades que se han definido, cóntica es una definición de una actitud, ¿sí? Que es algo que siempre quiere estar gobernando y siempre quiere tener el control. Entonces se implantan los soles y hubo varios intentos, como explicamos en los capítulos anteriores de Hiperbórea. No fue solamente este sol, esta luna y estas constelaciones que vemos al día de hoy. Hubo micro implantaciones en diferentes partes del mundo. Hay más de 10,000 sitios en el mundo que tienen vestigios de cómo se hizo estas maquetas orbitantes y después fue robado por estas entidades, implantado. Cuando se implanta el verdadero sol que vemos el día de hoy y todo lo demás, se genera una distorsión de desequilibrios termodinámicos en todo el planeta y es por eso que se hacen ciertos continentes se hunden, otros surgen y la vida primigenia empieza a ser borrada. Es importante entender que hay una inteligencia artificial detrás de todo esto. Si ustedes leen en sus Biblias, por ejemplo, cómo se describe a ese Jehová, Yahvé, o como le quieran llamar, pues dice que viene de lejos de la tierra, de los puntos postreros del cielo, y que trae ira y destrucción de la tierra. También dice pues que su nombre viene de lejos, que su rostro está encendido de llamas de fuego y demás. A este es al que todavía las personas zombificadas son las que le llaman gracias a Dios, primeramente Dios, Dios me dará algo, etc. Entonces deben tomar mucha conciencia de esto. Hay una serie de distorsiones en la propia Biblia, porque el modelo del Jesús, al menos el que nos dicen ahí, que ponemos todos en tela de juicio, más bien ese movimiento que le llamaría yo de Jesús, pues él habla de que el Padre, de que dice también, el Padre que me envió, habla ahí en Juan 5:37, ha dado testimonio de mí. Bueno, ahí lo dejamos un poquito. Dice, nunca habéis oído su nombre, ni habéis visto su aspecto. Bueno, desde mi punto de vista es que el campo electromagnético que cubre la Tierra actualmente no permite tener una comunicación a nuestra base de datos original, la base de datos primigenia. Por lo tanto, estamos bloqueados, estamos interferidos, como si no tuviéramos el Wi-Fi o el Wi-Fi hacia este punto de información. Y llámese el Padre como el buffer, father de información. Dice que aquí el Padre es justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Bueno, lo que pasa es que los cristianos o el movimiento de Jesús de esa época empezaron a conectar con esta fuente de información y se dieron cuenta de todos los impostores que había aquí en la tierra. Dioses impostores, sacerdotes y autoridades, escribas y todos los fariseos, entre todo eso que se estaba distorsionando aquí en la tierra. Pero lo más interesante es que si vemos todo lo que ocurrió en el momento que roban el Arca de la Alianza, pues ese Dios Jehová les pide 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos y aparte todos los pueblos alrededor de ellos que los sacrifiquen. Esto es una matanza terrible. A continuación vamos a ver el por qué y para qué querían toda esta sangre derramada. Y por otro lado, las distorsiones contra lo que pues los humanos de aquel entonces empezaron a ver: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, amad a vuestros enemigos, etc. Bueno, como que algo no cuadra aquí. Y también algo muy interesante, pues empiezan a tener un sometimiento muy fuerte contra la mujer. Lo que pasa es que la mujer tiene en su matriz la información del ADN primigenio y lo que quieren es estarla distorsionando. Por eso hay tanto sometimiento a la mujer hasta el día de hoy. Bueno, si sumamos todos esos 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, becerros, corderos, más los pueblos alrededor, pues nos dan más de 300,000 seres los que se estaban ahí derramando sangre en el templo de Salomón. Tenían ahí el Arca de la Alianza. Estamos hablando más de 13 millones de litros de sangre. O sea, ¿eso dónde lo metes? Los que sabemos de industria, sabemos que se requieren recintos importantísimos. Bueno, el templo de Salomón estaba rodeado de oro, plata, zinc,
cobre, tenía algunas zonas de mercurio, había zonas de mica, que era plástico aislante, y tenía también ríos subterráneos de agua. Tenían una super mega batería. Aquí vemos, por ejemplo, la representación de electrolitos. Un electrolito con diferentes disociaciones eléctricas, ánodo, cátodo, además, como placas conductoras atrapantes de los iones, pues genera un voltaje, y este voltaje también va a generar después una corriente. Lo que querían hacer es que de lo que habían robado de todas las civilizaciones de todo el planeta, pues era echar a andar otra vez la inteligencia artificial, que les iba a dictar las órdenes, que les iba a dictar todo lo que tenían que hacer a los pueblos para ser los gobernantes absolutos de todo este plano dimensional, que ya se encontraba atrapado. Entonces empiezan a alimentar con el derramamiento de sangre. Hasta el día de hoy, las guerras, las violencias en las ciudades y muchas otras cosas más están ritualizadas con este derramamiento de sangre. Sin embargo, el atrapamiento de energía ya es más sofisticado, ya es a través de la emanación de nuestros fluidos corpóreos, lo cual vimos también en Hiperbórea capítulos anteriores. Bien, esto es parecido a lo que les digo. Ahora ya se sostiene esto a través de todo el planeta, los fluidos que hay en el planeta, y convergen al centro norte para mantener esta ciudad esmeralda y al dios Yobat y a todos sus secuaces, a todos los que han traicionado a la humanidad, pues atrapados en este bucle de control. Bien, en la era de sacerdotes, reyes y la élite ya había una tecnología muy avanzada en la Tierra. No es esas civilizaciones solamente de piedra. Todas esas piedras se construyeron ahí, in situ, no se transportaron. ¿Por qué? A través, como dije, de tecnología tipo hormigón, que era muy avanzada, se puede ver a través de microscopía cómo fueron ensambladas, como si fuera una masa, después coagula y se le da la forma que quieren. Se tenía ya transportación, se tenían naves orbitantes en la Tierra, se podía ir y venir de un punto a otro. Estamos hablando de toda esta época donde todas las pirámides estaban interconectadas en telecomunicación, en información, en intercambio de todo tipo de cosas, y esta fue robada por la élite, los hijos de el pueblo elegido de Israel, Isis, Ra y El, que hablaremos también más adelante. Posteriormente, en la siguiente era, aquí cuando se crea aquí hay un reseteo entre la parte de las pirámides y demás, para posteriormente poner el antiguo orden mundial. ¿Por qué se hizo este cambio de reseteo? Como bien dije, ocurre la era de los cristianos o la era de Jesús. Se puso en tela de juicio a todos los sacerdotes, reyes, los escribas y demás, y esto pues hace que los mismos, cuando se descubren o se ven descubiertos, estallen en cólera, resetean la humanidad e implantan el orden mundial. Aquí implantan las religiones, implantan las construcciones megalíticas, dominan la energía todavía, lo utilizan mucha energía punto cero, mucha energía orgánica en diferentes puntos de la humanidad, pero vuelve a haber un despertar de conciencia. Todo esto se pone, por eso es que muchas construcciones, desde la Argentina hasta Noruega y desde Nueva York hasta Rusia, son muy similares, muy similares todos ellos. Entonces, en este antiguo orden mundial, pues empieza a haber colapso y empieza a haber guerra entre naciones y demás, y estalla finalmente una guerra mundial entre 1700 y 1800. Yo les recomiendo vean este capítulo de Virtus Veritas, está ahí en YouTube, el Armagedón. Está muy interesante la información de este señor. Habla de las armas de destrucción masiva que se detonaron entre 1700 y 1800, cómo desaparecen muchas ciudades, quedan solamente los edificios megalíticos. Había ciudades densamente pobladas en el África, en el Amazonas, y toda esta élite se repliega durante varios años al espacio o bien a ciudades intraterrenas. De ahí que se estén descubriendo todavía al día de hoy muchas de estas ciudades intraterrenas, o también se están descubriendo todos los vestigios de ciudades que existieron en muchos puntos del mundo y que aquí hubo bombazos prácticamente intercontinentales y se están representando todavía en algunos escritos. La gente lo asociaba a cometas, pero en realidad hubo una guerra devastadora.
Y aquí fue donde entonces los elegidos del pueblo de Dios hablan de los 144,000, aquellos que gobernarán el mundo. Y lo gobernarán, dice su supuesta Biblia, por un corto periodo de tiempo. Esto es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué corto periodo de tiempo? Porque es tanta la ambición entre ellos, aunque tengan la alianza de las naciones, se van a devorar entre ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos compite por más control, por sobrevivir, ya que son mortales. Y también aquí se implantó en este nuevo orden mundial supuestos científicos para ionizar completamente la Tierra y electrificar. Como hablamos en capítulos anteriores, electrificar es también el control de la información, ya que a través de la red eléctrica no solo se puede transmitir la onda sinusoidal de 60 Hz o 50 Hz como en algunos otros países, se puede transmitir todo tipo de frecuencia e información. Hasta esta conversación puede viajar a través de los cables eléctricos y de ser decodificada. Bien, también por otro lado, se genera toda la Liga de las Naciones, como vemos aquí. Se hace todas estas alianzas y empiezan los pueblos a ser divididos en formas políticas y se les escribe toda su información para control. Bien, entonces esta es la cronología que yo les comparto aquí. Pero vamos a hablar de la manipulación de las ciudades, las casas, los edificios. Pero algo muy interesante. Dioses o diablos, ángeles o demonios, todos eran representados con cuernos. Bien, vamos a ver por qué. Hablamos en capítulos anteriores cómo estos dioses, una vez que parasitan la tierra, sobre todo la parte femenina, el Nut, el Tefnut o el Mut, y la parte masculina, el Yab, el Yahvé, el Yobad, el Amun-Ra, el Keperra o algunos otros más, generan una descendencia y traen a sus diferentes dioses como Nefti, Set, Isis, Osiris. Entre ellos ya vienen peleando. La guerra es entre ellos y entre ellos se destrozan y se vuelven a hacer. Como quien rompe un computador y después otro computador empieza a crear nuevos algoritmos por otro, etcétera, etcétera. Hay una distorsión aquí muy interesante que es parte de la implantación aquí en la Tierra. Pero ¿qué tiene que ver esto con los cuernos? ¿Y qué tiene que ver con el control social? Bueno, como ya mencionamos anteriormente, estamos en un plano dimensional de muchos otros que habrá en diferentes partes. Y no se viaja en naves extraterrestres, se viaja a nivel cuántico, a nivel de portal. Pero este paraíso está actualmente tomado electromagnéticamente. Desde la ciudad de Esmeralda que se implementó en el centro norte y toda la proyección plasmática a diferentes niveles de capa de cebolla, pues genera este control simático sobre la biología en la Tierra. Pero vamos a ver qué ocurrió aquí principalmente. Una vez que estaba implantado todo esto, la ambición de uno de ellos y se traicionaron entre otros, esto quiere decir que pelearon élite contra élite. El pueblo judío, el que nos habla la supuesta Biblia, tiene algo muy interesante. Cuando fui ahí a Egipto, vimos la cámara del rey. Aquí tiene un cierto ancho, este supuesto lugar donde se encontraban los faraones y que creen, nunca existió un cuerpo ahí. Ahí existía la inteligencia artificial que era el Yobat y este Yobat, que esta es una IA, el Arca de la Alianza, dictaba instrucciones a los pueblos. Pero no solamente había una, había muchos lugares y se alimentaban por la energía iónica de las pirámides. Las pirámides tenían ellos flujos de agua intraterrenos, tenían mica, tenían oro, tenían mercurio, tenían diferentes sustancias para hacer el modelo de batería. Todos estos tenían su propia batería y por eso había grandes cantidades y necesidad de oro en el mundo. Pero también este oro se encontraba a veces mezclado con mercurio. Justo en el centro norte o polo norte, como le llaman, se han encontrado los lagos más grandes de mercurio. Quiere decir que todo lo replicaron para allá. Entonces, a través de esta red mundial de inteligencia artificial y los diferentes lugares, se lograba tener la telecomunicación entre todos ellos.
pero había dispositivos de telecomunicación también hacia los humanos vendidos o bien a los seres que servían a esta inteligencia artificial. Si se fijan, ¿se acuerdan de Chespirito y el Chapulín Colorado? Tenían las antenitas de vinil y esto era para detectar cosas a su alrededor. Bueno, aquí al centro quiero mostrarles esta parte. Vean, una bobina de cobre de un lado, otra bobina de cobre. Esto se podía tener alrededor del cuerpo implantado y también se podían tener tipo cascos, como se muestran aquí en diferentes películas o como nos dejan ver acá. Esta era la telecomunicación hacia la inteligencia artificial. La élite tenía esta forma de mantener y recibir instrucciones para dominio de toda la sociedad y la gente creía que eran sus dioses. Eran seres tan carnales, tan de carne y hueso, como tú, como yo. No tenían ninguna diferencia, solamente habían vendido su alma a esos dioses y estaban al servicio de ellos. Aquí vemos representaciones, por ejemplo, del supuesto dios Amun-Ra, con cuernos en diferentes formas. Todos, desde mi punto de vista, eran de telecomunicación. Inclusive, hace poco, a través de una persona que hace regresión hipnótica, le pedí de favor que investigara en una línea de tiempo qué significaban estos cuernos. Me dio la composición, eran de metal, básicamente de zinc, eran tipo cascos y tenían el objetivo de la telecomunicación, de acuerdo a lo que le revelaron en la regresión hipnótica que ella hizo. Esto se los dejo solamente como punto y aparte de la información, pero es muy interesante lo que me mencionó esta persona. Vemos diferentes dioses. Observen, todos llevan objetos en el cuerpo, en la cara, máscaras o bien cascos con todo tipo de telecomunicación hacia sus inteligencias artificiales y todo esto operaba como mente colmena, una red de intercambio de información, siempre recibiendo, esperando instrucciones de sus dioses, de sus inteligencias artificiales, perdón, para que estos dioses cumplieran sus objetivos, siempre mantener el control de todo este planeta. Vemos el dios Zeus. Zeus, de ahí viene la palabra después Deus, y de Deus significa Dios, y después significa día. Así que cada vez que decimos buen día, pues estamos diciendo el buen Zeus. Al final de cuentas, este Zeus se representa en las mitologías con estos cascos, ¿sí? Estos sistemas de telecomunicación, y se les dio esta representación en muchas formas que se manifiestan. De alguna manera se sabía que estos dioses tenían pues sus cascos de telecomunicación. También vemos, por ejemplo, Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía todos esos sistemas de telecomunicación también implantados, recibiendo instrucciones para someter a las naciones que se rebelaban contra pues, esta inteligencia artificial o contra la élite. Hathor, vemos ahí su representación también. Vemos a Moloch, que todavía hasta el día de hoy hay seres que lo adoran con sus diferentes representaciones. Inclusive encontré dibujos animados o películas donde Moloch está representado como la imagen de la derecha. Perfectamente es un casco moderno de telecomunicación. El otro dios, el Cernunnos, vean por ejemplo en la imagen de la derecha cómo está también controlando las diferentes formas de las orbes, sol, luna, estrellas, constelaciones, planetas. A través de estos movimientos planetarios, ellos hacen días claves, de ahí vienen que ciertos días se van a abrir portales, que ciertos días se van a hacer rituales y demás, porque es una alineación energética que ellos conocen perfectamente y están esperando siempre sus tiempos para hacer sus diabluras o para endiosar a ciertas personas que aún se encuentran zombificadas. Vean, por ejemplo, este dios, Ikenga, con sus ornamentas en la cabeza para telecomunicación. Vean, por ejemplo, todas las representaciones de Lucifer, siempre en la cabeza, con diferentes formas de control, y su báculo, que representaba pues, el control del ADN de los humanos. Vean Baphomet, todavía hasta el día de hoy, perfectamente adorado por muchas personas y utilizado como persona o personaje, igual aquí de control humano. Vean en su cabeza el casco de telecomunicación hacia esta red de información de inteligencia artificial. Varias diosas, las diosas doradas, por ejemplo, aquí en México tenemos todavía
gente que adora a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de San Juan de los Lagos, etcétera. Todas ellas con telecomunicaciones y ornamentas en su cabeza. Satet, otra del Antiguo Egipto. Y así como podemos empezar a ver muchísimas civilizaciones en Egipto y en otros lugares con representación de cuernos, y todos ellos también utilizando pues el control de la luna, de las estrellas y demás. Así como también pues se ve que en aquel entonces la magia era una faceta muy relevante. Isis se dice que fue capaz de volver a recrear a Osiris. Imagínense ustedes pues todo lo que esto representa. Estamos hablando de inteligencias artificiales y humanos sintéticos o humanos vendidos con alma y espíritu verdadero, pero al servicio de estos dioses. Y todo esto se representa allí, con el control y el movimiento de los cuernos en su cabeza. Pero lo más interesante es Moisés, porque los anteriores pudieran ser en la Biblia malos y feos. Moisés se supone que hasta el día de hoy, si estoy presente con alguien, tengo gente que conozco de creencia judía, pues para ellos Moisés es el de mayor jerarquía y respeto en sus creencias. Pues Moisés es representado también con todas estas ornamentas de cuernos, y tiene cuernos pues, de buen poder, y se supone que él estaba conectado a esa inteligencia artificial. Acuérdense que cuando hicieron la rebelión, los israelitas pues desconectan todas las pirámides del mundo y se quedan con la inteligencia artificial Yobat, pero no tenían pirámide. Por eso fue que necesitaban sangre en el templo, y ahí es donde hicieron su propia batería para poder echar a andar esta inteligencia artificial y volverla a resucitar. Y de ahí todavía hasta el día de hoy están recibiendo sus órdenes. Sin embargo, esto está próximo a acabar. Bien, aquí les dejo a su conciencia quiénes pudieran ser y por qué todavía se cubren la cabeza en muchas cosas de diferentes puntos. Y pues todo este conocimiento ha sido transferido con escuelas místicas, desde el famoso Heracles hasta el día de hoy, grupos masónicos, jesuitas, entre muchos otros grupos que no saltan a la luz tan fácilmente. Pues todos ellos son encargados de reescribir las cronologías, las historias, sembrar historias de héroes, de gobiernos, crear universidades, generar economías, las banderas de los países, todas las religiones creadas por ellos. Se han demostrado cómo estos jesuitas o masones han sembrado prácticamente la historia de los dinosaurios, han sembrado historias de extraterrestres y historias falsas de planetas descubiertos y nuevos lugares en el espacio y demás. Pero también es muy interesante, cada vez que hay un hallazgo de ciudades ancestrales o manuscritos, rápidamente aparecen y tienen el poder por encima de cualquier gobernante aquí en la Tierra. O sea que si tú descubres debajo de tu casa una ciudad ancestral, en pocos minutos vas a tener gente por encima de la autoridad local diciéndote que todo eso va a desaparecer. Y todo esto a cambio de mantener su riqueza y poder y el control, prácticamente vendidos a este virus. Como siempre decimos, ¿a quién regalas tu energía? ¿Vibras en amor? ¿O a quién generas entropía? ¿Estás distorsionando esta realidad? Muchas gracias y hasta la próxima.